más y más queremos, más y más queremos. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien, amén. No hay ninguno que diga, yo quiero que me vaya mal. Todo el mundo quiere que le vaya bien. La última predicación, domingo pasado, prediqué acerca de cómo David amaba a su padre tanto que preguntó, bueno, ¿cuál es la recompensa por matar a Goliat? Varias veces. Y le dijeron lo mismo. No, le van a dar riqueza, le van a dar la hija del rey y van a perdonar los impuestos al papá por toda la vida. Y yo dije que esto lo motivó muchísimo a David en matar a Goliat, el que pudiera darle ese regalo a su papá de que nunca más pagara impuestos, amén. Amaba a su papá. El amor hizo que viniera poder para matar a Goliat. Hoy quiero hablar de otra cosa que significa amar a papá, y es la primera, es honrar al papá, obedeciéndolo. Si obedecemos a lo que el papá dice, lo que los papás nos dicen, esto va a traer mucha bendición sobre nuestra vida. Tenemos una sociedad en caos. Hay un caos tremendo. Ayer, viniendo a orar como a las 5, veía a 2 jóvenes, me pegan en el carro, borrachos. Y decía, estos muchachos están así, borrachos, perdidos, porque no tienen papá, no honraron al papá. Nos encontramos en una sociedad que está pasando por momentos de confusión, de pobreza. Una sociedad que se encuentra en un caos social, donde no hay valores bíblicos, donde se perdieron los principios bíblicos. Uno de esos valores es honrar a papá. Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Si queremos que nos vaya bien, necesitamos honrar ¿a quién? Al papá. Primeramente al papá. Después la mamá. Primero papá. Si honramos al papá, nos va a ir bien. No es como si vamos a construir una casa y no hacemos un buen fundamento. Construimos las paredes. Tarde que temprano se cae. No podemos honrar a mamá y a papá no. Debemos honrar a papá primero, después mamá. Ahora, si no tiene papá, pues a su mamá. Pero si tienes papá, honra a tu papá, porque es el primer mandamiento, es lo primero que hay que hacer para que nos vaya bien. Dígale que está al lado, para que te vaya bien, debes honrar a tu papá. Una de las formas como honramos al papá, y anótelo por favor, es obedeciendo lo que los papás dicen. Uno encuentra hijos que hacen lo que quieren y piensan que están bien. Mi papá me dijo esto, pero como que no lo escucho. A mí me pasó. Y yo no estoy diciendo que fui mal hijo.
Pero algunas veces mi papá decía algo, y como que no, como que el hombre no tiene estudio, yo soy más estudiado, no le pongamos bolas. Pero yo digo hoy, si hubiera escuchado más a mi papá, me hubiera ido mejor. Es una de las formas, o la primera manera, como Dios nos llama a honrar a nuestro papá, a nuestro padre, es a través de escuchar su voz, sus mandamientos, obedecerlo. Cuando no obedecemos a nuestro papá, entonces lo que va a pasar es que cuando tengamos hijos, ellos tampoco nos van a obedecer. Y va a ser un círculo de desobediencia. Hijos que se vuelven padres y que tienen hijos que no los escuchan y que por consiguiente, al no honrar a papá, no escuchar al papá, entonces no nos puede ir bien. Porque Dios no es mentiroso. Dios dice, si honras a tu papá, te va bien. ¿Aló? Y entonces encontramos en la sociedad una cadena de fracaso, de pobreza, de alcoholismo, muchachos en rebeldía, en pornografía, en fornicación, en confusión. Y la raíz es, no escuchan a los papás, no obedecen a sus papás, y eso trae que no les vaya bien. Por eso los papás y las mamás, ojo lo que quiero decir acá, escúcheme bien, papás y mamás deben enseñar a sus hijos a honrar a papá primeramente, después a mamá. Las mamás tienen que enseñar a sus hijos a honrar al papá. ¿Por qué? Porque ¿cuántas mamás quieren que a sus hijos les vaya bien? ¿Sí o no? Escucha a su papá, obedezca a su papá. Uno encuentra muchas escrituras en la palabra de bendición que viene a través de escuchar al papá, de honrar al papá. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. O sea que lo que dice el papá es un mandamiento, una palabra para obedecer. Guárdalo, ¿no? Dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Los papás dan instrucciones, mandamientos, instrucciones. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Mandamiento, instrucción, enseñanza. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Mandamiento, instrucción, enseñanza, consejo. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Las reprensiones. Y podemos seguir uno tras otro, donde Dios habla acerca de escuchar, de oír, de guardar, de obedecer. Y cuando habla de escuchar no es que me entra por acá, me sale por acá. No, entró por acá, quedó acá y lo aplica. ¿Por qué? Porque si quieres que te vaya bien en la vida, necesitas honrar al papá, obedecerlo. Dígame amén si me estoy haciendo entender. En un tiempo difícil de la nación de Israel, Judá, caos, tremendo caos.
pecado, pobreza, esclavitud. Dios llama a Jeremías, su profeta, que había estado hablándole a la nación de que se arrepintiera y se volviera al Señor para salir de la esclavitud de los reyes de Siria y los reyes de Babilonia. Y llama a Jeremías, Dios, y le dice, te voy a decir la razón por la cual hay caos y pobreza en mi nación. Y le dice el Señor a Jeremías, quiero que llames a la familia de los recabitas. Llámalos, invítalos a la casa, al templo, y ofréceles vino para beber. Entonces Jeremías va donde esta familia, los trae y les ofrece vino, les trae vino, del mejor vino, vino rico. Y les dicen, beban. Pero miren lo que dicen los hijos, esta familia. Jeremías 35:6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, ¿nuestro qué? Nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab. ¿A la voz de quién? Hijo de Recab. En todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y de no edificar casas para nuestra morada. Y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¿Ven que Jeremías yo creo que quedó todo? ¿No? El profeta Jeremías. Ellos están diciéndole a Jeremías el profeta, el reconocido profeta, no vamos a beber vino ni siquiera porque tú no lo ofrezcas. Y te vamos a decir por qué. Porque nuestro papá nos dijo que no lo hiciéramos. Y lo hemos obedecido y lo vamos a obedecer siempre. ¿Cuántas personas, cuántos hijos se dejan influenciar por otros? El papá les dice algo, pero llega otra persona que les dice otra cosa que el papá no ha dicho y obedecen antes a personas desconocidas que al mismo papá. Mire que ellos ni porque era Jeremías el profeta que les estaba ofreciendo vino. No lo vamos a hacer. Nuestro papá nos dijo, nos dio mandamiento de no hacerlo y no lo vamos a hacer. Y entonces Dios le dice a Jeremías, ¿sí ve esta familia? ¿Cómo esta familia ha obedecido a su padre, Jonadab? Y por eso ellos han tenido bendición. Una de esas bendiciones fue que ellos fueron guardados de Babilonia, del rey de Babilonia, Nabucodonosor, de los reyes de Siria. Allí en el versículo 11
dicen ellos, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Ellos se salvaron, fueron guardados, escucharon la voz de Dios, de ocultarse, de no enfrentarlos a los babilónicos, como todos los demás reyes y todos los demás comandantes decían, no, y profetas, vamos a enfrentarlos, vamos a vencer. Murieron todos. Pero ellos fueron guardados. Dios los guardó. Cuando obedecemos a papá, obedecemos a los papás, al papá que Dios nos ha dado, entonces Dios nos guarda de Satanás. Porque Nabucodonosor, los reyes de Siria, de Babilonia, son tipología de Satanás. O sea que hay una bendición muy fuerte, y es que cuando alguien escucha al papá, como que bloquea a Satanás para que no le pueda penetrar. Satanás no puede penetrar a nadie que obedece a un papá. Por eso no encuentran mucha rebeldía en los muchachos, en los niños, en los jóvenes con el papá. Papá está anticuado. Papá no sabe. No, su papá sabe. Y es más, Dios ha puesto en el papá que te vaya bien. Honras a tu papá y te va a ir bien. Ellos fueron guardados. Y tú serás guardado de Satanás si obedeces a tu papá, si escuchas a tu papá. Necesitamos levantar una generación que honra al papá, que escucha al papá. Porque aquellos que honran a los papás, lo escuchan, llegan y se convierten en esas personas que Dios les ha llamado a ser. ¿Cuántos futbolistas llegaron a ser famosos porque escucharon a su papá? Científicos, corredores de carros, que llegaron a ser número uno porque escucharon a su papá. La segunda bendición es estar en la presencia de Dios. Versículo 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre. O sea, la bendición es porque tú obedeciste a tu padre, entonces, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿A quiénes están en la presencia de Dios? Los que escuchan a sus padres físicos. Los que obedecen a sus padres físicos. Y claro que estoy diciendo obedecer a sus padres en todo, menos en lo que tenga que ver en contra de la palabra de Dios. Mi hijo, vaya y robe. No, mi papá me mandó a robar, voy a robar. No estoy hablando de eso, amén. Obedecer a su papá en todo, menos hasta que viole la palabra de Dios. Cuando alguien obedece a papá, es esa persona que puede estar en presencia de Dios. En otras palabras, los que están en la presencia de Dios son aquellos hijos o personas que escuchan a papá. Pero aquellos que se rebelan contra los mandamientos del papá no pueden estar en la presencia de Dios. Por eso no les va bien. Que la única forma que nos puede ir bien es cuando estamos delante de Dios. Díganme a mí si me está haciendo entender. El hijo pródigo es una historia muy especial. Porque es una historia de un muchacho que llega a cierta edad y de repente decide rebelarse contra el mandamiento
de su padre. Y decide entonces que su padre se muera. Dame la herencia. Quiero que te mueras, quiero quedarme con la herencia. Y su padre en la sabiduría le dice, hijo, te puedo dar la herencia, está bien, pero no puedes estar en casa. O sea, la razón por la cual el hijo se va a la casa no es tanto porque quería irse, sino porque no podía estar en casa. Nadie que se rebele contra papá puede estar delante de la presencia de Dios. No es que me revelo a papá, no le hago caso y estoy en la presencia de Dios. No. Tuvo que salir de casa. Y sabemos que aunque llevó mucho dinero y salió de su casa, no le fue bien en nada que emprendió. Todo lo que hizo le fue mal. ¿Sí o no? Mal. Hasta llegar al punto de estar cuidando cerdos, siendo un bufón, un payaso, porque lo mandaron a cuidar cerdos para burlarse de él. Porque lo más terrible, o lo que un judío nunca haría, era estar cerca de cerdos. Pero lo mandan cerca de los cerdos para burlarse. Y él está allí muriendo, emocional, espiritual, físicamente, con hambre. Está perdido. Porque cuando uno no honra a papá, no le va bien. Si tú quieres que te vaya bien, para que te vaya bien en tu vida, honra a tu papá. Obedece a tu papá. Amén. Y en esa condición pasó algo. Porque tal vez tú estás diciendo, bueno, yo no he honrado a mi papá. Entonces me está yendo mal y me va a ir mal. Pero debemos saber que Dios es un Dios de infinitas oportunidades. Siempre Él está con los brazos abiertos para que nosotros vengamos a Él. Y la forma como venimos a Dios es cuando honramos a papá. Y aquí hay un ejemplo. En otras palabras, tú puedes hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo. Dice que estando en esa condición, Lucas capítulo 15, 17, volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí. Y supo que es en el Padre, obedeciendo a papá, escuchando al Padre, donde hay abundancia de pan o donde hay bendición. Es como le va a ir bien. En otras palabras, él dice, me ha ido mal porque me rebelé a papá. Estoy con hambre por la forma como traté a mi padre. Y lo dice ahí, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él volvió en sí. Él entendió la razón por la cual le estaba yendo mal. Él se acordó de los versículos de obedecer el mandamiento del Padre, la instrucción del Padre, la enseñanza del Padre. Él dijo, la razón por la cual me encuentro en esta situación de pobreza, de escasez, es por no escuchar a mi papá, por ser rebelde. Y entonces comienza a decir, y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él recordó donde dice que aquel que maldice al papá muera irreversiblemente. Hay un mandamiento tremendo que a veces los hijos pasamos por alto, de muerte. Cuando no obedecemos a papá, al padre, hay un mandamiento de muerte. No por la madre, no dice el que maldiga a la mamá, no, al papá. Él se siente que ya no es digno de ser hijo.
pero también sabe acerca de la misericordia y del amor de su papá grandísimo. Y dice, por lo menos, aunque no voy a ser hijo, por lo menos él me puede poner como un jornalero. Y como jornalero voy a tener mucha bendición.